Hola a todos. Para iniciar, quiero darles un fraternal saludo a toda la comunidad roldanista, en especial a nuestros estudiantes, nuestros niños, niñas, jóvenes y a nuestros padres de familia. Quiero decirles que por parte de los docentes y de todos los directivos de la institución, esperamos que nos reencontremos pronto dentro de los espacios de la escuela y desde allí poder seguir aprendiendo juntos, poder seguir cultivando y fortaleciendo los valores y los lazos que son propios de nuestra comunidad educativa. Para entrar entonces un poco en el tema sobre por qué es importante hablar sobre las emociones, primero quiero recordarles que hace algunos días realizamos una orientación de grupo entre estudiantes y padres de familia o cuidadores sobre las emociones precisamente. Y entonces cuando hablamos de por qué es importante hablar de las emociones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es importante que los padres de familia y los docentes nos sensibilicemos sobre la importancia de las emociones, cómo identificarlas y gestionarlas. Enseñarle esto a nuestros niños, enseñarle esto a nuestros jóvenes para que ellos puedan desarrollar habilidades que les permitan comprender mejor sus experiencias del día a día, entender qué es lo que les pasa, por qué les pasa, lo que sienten y por qué lo sienten, poder poner en contexto y en palabras esos sentimientos y poder entender entonces a partir de ponerse en el lugar del otro, por qué el otro siente, cómo lo siente y qué está viviendo, es decir, generar actos de empatía frente a lo que el otro vive. Este tema de las emociones cobra mayor relevancia en estos tiempos de pandemia y confinamiento. Ya sabemos que estamos en casa encerrados, ¿cierto? Y que lo estamos haciendo no tanto por una decisión propia, sino por obligatoriedad, es decir, un acto que se realizó a partir o una norma que salió a partir del Estado nos obliga a estar en casa. Y es claro que este tiempo en casa nos ha permitido compartir aún más en familia, pero también es claro que ese encierro nos ha podido generar tanto a los adultos como a los niños de la casa sentimientos como tristeza, estrés, aburrimiento, cansancio crónico, desazón, miedo al futuro, desesperanza, muchos otros sentimientos o emociones que no sabemos a veces incluso cómo expresarlas o por qué las sentimos. Estas emociones y pensamientos entonces generan en nuestro cuerpo sensaciones y reacciones que son difíciles de entender y de controlar, y terminamos en algunas ocasiones incluso teniendo comportamientos que nos pueden desconcertar o que no hacen parte de lo que habitualmente somos frente a los demás. Esos comportamientos incluso pueden generar que iramos a los demás o a nosotros mismos. ¿Qué son entonces las emociones? Es importante que partamos de este punto para tener claridad por qué las sentimos. Lo primero que debemos entender es que las emociones son reacciones naturales en todos los seres humanos. Son universales, es decir, no hay ningún ser humano, independientemente del país donde nació, de la cultura donde se haya desarrollado, que no sienta las emociones. Todos los seres humanos sentimos tristeza, sentimos miedo, sentimos rabia, sentimos alegría, sentimos enojo y las vivimos generalmente o nuestro cuerpo las expresa de maneras similares, es decir, son reacciones orgánicas que nuestro cerebro genera en nuestro cuerpo y hace que actuemos de determinadas maneras. Esas emociones entonces aparecen en el día a día, se generan a partir de lo que vivimos, de lo que escuchamos, de lo que recordamos, de las imágenes que vienen a nuestra mente, una canción, una fotografía o simplemente de la interacción que tenemos en el día a día con las personas. Por ejemplo, si vamos caminando por la calle y encontramos a alguien o a esa persona que nos gusta, posiblemente nuestro cerebro entonces le va a indicar a nuestro cuerpo a partir de la sorpresa ciertas reacciones, entonces nos vamos a poner nerviosos, se nos va a cortar la voz, etc. Si vemos la fotografía de un ser querido que murió o es el aniversario de la muerte de ese ser querido, posiblemente vamos a sentir tristeza. Esa es
reacción o la indicación que da nuestro cerebro para que nuestro cuerpo reaccione y vamos a llorar o vamos a sentir como dolor por esa ausencia. Al contrario, si de pronto sentimos que alguien está pasando por encima de nosotros, de nuestros derechos o que nos están vulnerando, necesitamos defendernos, entonces reaccionamos posiblemente con rabia. Y si nos pasa algo agradable, algo bonito, una sorpresa bonita durante el día, vamos a sentir alegría. Entonces, hay emociones que están asociadas al placer, al bienestar, que nos producen satisfacción, que nos producen un sentimiento de alegría, y hay otras emociones que están asociadas a la tristeza o están asociadas a algo desagradable, que no son placenteras sentirlas. Sin embargo, es importante entender que todas las emociones son necesarias y son importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces con las emociones? Hay que reconocerlas, hay que aprender a identificarlas y saber cómo manejarlas, es decir, expresarlas adecuadamente. Las emociones, además de ser universales como ahorita lo mencionábamos, también cumplen una función adaptativa, por ello son tan necesarias e importantes. El miedo, por ejemplo, nos permite anticiparnos frente a una amenaza o un peligro y salvaguardar nuestra integridad. Por ejemplo, si vamos caminando por un callejón oscuro y sentimos que alguien nos está persiguiendo, el miedo lo que genera en nuestro organismo son reacciones inmediatas para que podamos correr, gritar o buscar ayuda y así poder protegernos. En cambio, la rabia o el enojo lo que permite es ponerle límites o decirle a una persona qué límites no puede pasar en ese momento, no puede sobrepasar. Cuando sentimos que nuestros derechos están siendo vulnerados o que están pasando por encima de nosotros, actuamos con rabia y así es un indicador para esa persona para que pare en esa acción o para que nosotros nos defendamos. La tristeza, por su parte, nos permite decir adiós, cerrar ciclos, nos permite enfrentarnos frente a una situación como una separación, la pérdida de un ser querido. A partir de allí, de todas las emociones que expresamos en ese momento, eso nos permite sanar y reactivar, nuestra vida después de que superamos esas pérdidas. La sorpresa nos permite ajustarnos a nuevas situaciones, adaptarnos a nuevas cosas que pasan en el día a día, mientras que la alegría, que es la que más nos genera, satisfacción o bienestar, nos da una sensación de armonía y de felicidad. Es importante también que tengamos claro que las emociones no son permanentes, son transitorias y que nos sacan de nuestro estado habitual, es decir, cuando algo nos la activa, la emoción aparece y nos empuja hacia la acción. Por eso es tan importante que aprendamos a expresar y manejar las emociones de manera adecuada para que ni nos guardemos esas emociones ni las expresemos de manera hiriente. Porque ¿qué pasa? Cuando nos guardamos las emociones que son menos agradables, es decir, cuando nos prohibimos sentirlas, esto puede generar mucho malestar mental y físico. Es allí donde aparecen de pronto enfermedades que no entendemos por qué están. Es allí donde aparecen reacciones que no comprendemos. Entonces, por eso es tan importante aprender y darles trámite a las emociones de una manera sana y tranquila, evitando las agresiones contra sí mismos y contra los demás. Bueno, y nos estaremos preguntando qué es eso de gestionar las emociones, cómo se logra, ¿será que todos podemos aprender a gestionar las emociones? Gestionar las emociones es aprender a darle salida a nuestras emociones, expresarlas o darles trámite de una manera sana y tranquila, con nosotros mismos, sin herirnos, como ya lo hemos reiterado, o sin herir a los que nos rodean. ¿Y esto cómo se logra? Sí, se puede fortalecer y se puede aprender a partir del fortalecimiento de unas habilidades emocionales que hacen parte de lo que se ha denominado inteligencia emocional.
La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, es la capacidad de reconocer los sentimientos y las emociones propias como las de los demás, y así sabernos relacionar con los otros. La inteligencia entonces emocional está compuesta por 3 habilidades. La primera habilidad es ser consciente de las propias emociones. ¿En qué consiste esta habilidad? Es hacer un ejercicio consciente y reflexivo sobre ese sentir de nuestras emociones, es decir, hacer un proceso de darnos cuenta qué emociones estamos sintiendo, cuáles son, identificarlas, de qué se tratan, cómo esas emociones hacen que nuestro cuerpo reaccione de alguna manera y entender por qué las estamos sintiendo, cuál es ese motivo que nos hace sentirlas. La segunda habilidad es la autorregulación o la capacidad de manejar las emociones, es decir, saber cómo, dónde y cuándo expreso esas emociones de una manera que sea sana para mí y para las demás personas. Y la tercera habilidad es la capacidad de entender lo que sienten los demás y por qué. Esta habilidad consiste en imaginarnos y entender por qué el otro o el otro que está sintiendo y que está experimentando a partir de una situación que está viviendo, ¿sí? Es lo que hemos llamado empatía, es la capacidad de ponernos en los zapatos del otro y entender qué sucede, qué le pasa, qué siente y así poder ser solidarios con sus sentimientos, preocuparnos por ellos y sentir con ellos. En este punto, y ya para finalizar el video, pero es el punto más importante, digamos, de lo que quería compartirles, es que como adultos nos estaremos preguntando entonces cómo hacer para fortalecer las habilidades emocionales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos estaremos preguntando cómo le enseño, eso se puede aprender, eso se puede fortalecer, y la respuesta es que sí se puede, y que además es una de nuestras funciones como adultos formadores, tanto los adultos que hacen parte de la familia como nosotros adultos que somos docentes. Lo primero que podemos hacer los adultos entonces para ayudar a fortalecer estas habilidades emocionales es permitir que los niños, niñas y jóvenes expresen y sientan todas las emociones sin prohibiciones, tanto las emociones que están asociadas con lo positivo y agradable como las emociones que están asociadas con lo negativo o con lo desagradable. Por ejemplo, si nuestros niños o niñas sienten tristeza, hay que permitir que lo sientan, hay que permitirles que lloren. Muchas veces como adultos corremos a decir no llore porque digamos nos sentimos mal viendo los que pueden sufrir, pero por el contrario hay que permitirles que lloren, hay que permitir que expresen lo que sienten y tenemos que evitar el uso de palabras como por esa bobada estás llorando, sea berraquito, no llore por esa bobada, no pasa nada. Por el contrario, decirles y ponernos en sus zapatos, tener empatía y decirles yo también he sentido tristeza en cierta situación con la familia, yo también he sentido rabia en esta situación con mi trabajo, la resolví de esta manera, entiendo por lo que estás pasando, y hacer un acompañamiento afectuoso y a la vez que ellos miren que no son los únicos que sienten esas emociones y que hay muchas maneras de resolver lo que pasa. Lo segundo que podríamos hacer como adultos es no tratar de eliminar las emociones desagradables, como lo mencionaba. Hay que permitirles vivir tanto lo desagradable como lo desagradable como lo agradable. Todo es muy importante para el aprendizaje emocional. Sentir miedo, sentir vergüenza, sentir rabia es igual de importante como sentir alegría. Y cada una de las emociones ofrece un aprendizaje para la vida y ofrece unas estrategias de afrontamiento que nuestros niños, niñas y jóvenes pueden utilizar no solo en esa situación en particular, sino en otras que se presenten en lo largo de su vida. Lo tercero que podemos hacer como adultos es enseñarle a nuestros niños y niñas a ponerle nombre a esas emociones, lo que hablábamos ahorita,
que ellos sepan cuáles son, cómo se llaman, cómo se sienten, en qué parte del cuerpo se sienten y por qué la están sintiendo. Y la cuarta cosa que podemos hacer como adultos es darle importancia al lenguaje emocional a través del cuerpo y a través de la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros niños y niñas puedan decir lo que sienten, lo que les gusta, lo que les disgusta, todo lo que piensan, pero expresarlo de una manera adecuada a través de la palabra y a través del cuerpo. Es decir, que ellos aprendan que no necesitan gritar, insultar, pegar, sino que hay otras maneras de expresar lo que sienten. De allí la importancia de que los adultos seamos también ejemplo del manejo de las propias emociones. Yo no puedo enseñarle a mi hijo que cuando le dé rabia no tire todo lo que hay en mi casa, ¿cierto? No tire todos los objetos ni haga pataletas, y cuando a mí me da rabia yo grito, insulto, golpeo a mi pareja o hago un montón de cosas que no son, digamos, lo más adecuado. Entonces es muy importante que nosotros hagamos una revisión como adultos de cómo estamos expresando esas emociones y cómo le estamos enseñando a nuestros hijos a expresarlas, porque el ejemplo es lo más importante. Cómo estamos nosotros resolviendo los problemas, si lo hacemos a partir del diálogo o si lo hacemos a partir de la agresión. Todo ello es muy importante para que nuestros niños, niñas y jóvenes vayan fortaleciendo sus habilidades emocionales.